Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, bienvenido. Estamos prácticamente en la última semana laboral normal de este año y en la última antes del inicio de la campaña electoral. Quisiéramos conocer su opinión sobre cómo se ven las cosas con esta situación descrita muy escuetamente o más bien muy escasamente por las poquísimas encuestadoras que han llevado análisis en los últimos días, pero que llegan en forma coincidente a la misma conclusión, una polarización con dos candidaturas. Gustavo, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de Antena 1. Mira, es una situación que no ha sucedido en ocasiones anteriores. Es muy difícil que se repita el milagro del surgimiento a última hora de un candidato, como sucedió en 2023. Todo parece indicar que estamos frente a una segunda vuelta. Y no me refiero a la posibilidad de tener una segunda vuelta en abril del 2025, sino a una primera vuelta que se defina como la segunda. Si tú tienes simplemente 14 candidatos que según las pocas encuestas, como tú ya has señalado, mencionan, ni juntos llegan al 10%, el 90% restante de los votos válidos va a terminar decantándose, incluso el de los indecisos, por uno de los dos candidatos que forman parte de esta polarización. Eso no quiere decir que sea algo positivo. Eso no quiere decir que por ahorrarnos unos millones de dólares en la segunda vuelta haya que festejar, en particular porque llegar a este panorama que se está viendo no es producto ni de las mejores propuestas, ni de los mejores planes de gobierno, ni de escuchar un debate de altura y de ideas entre los dos candidatos, sino simplemente producto de quienes quieren que regrese una agrupación política que ya estuvo en el poder y otros que quieren evitar a toda costa que la organización política regrese. La democracia no se construye desde la polarización, la democracia se construye desde la propuesta. Así es que en este momento habrá que ver si al menos en lo que le resta a la precampaña, unos pocos días y los 30 días en promedio que va a demorar la campaña de la primera vuelta, se puede escuchar algo más sensato que el simple discurso cansón, que cada vez cansa más, hay que decirlo, de vota por mí contra esta persona o vota contra este porque no tienes otra alternativa. Abogado Alarcón, muy buenos días. ¿Cómo ve usted, mejor dicho, la posibilidad de que una tercera opción, una tercera figura pueda romper esta polarización? Pues fue más o menos lo que pasó en las elecciones pasadas, lo que le llevó al triunfo a Daniel Noboa. Claro que la coyuntura política era distinta, además se dio esa situación tan lamentable como el asesinato a Fernando Villavicencio, pero ¿considera usted que en este agotamiento también que existe de la ciudadanía de vivir constantemente en esta polarización o en esa búsqueda de votar por el menos mano, podría surgir en este periodo corto de la campaña electoral una figura que podría repuntar? Rosana, buen día. Es difícil que se repitan los hechos, las condiciones, las características de lo ocurrido en 2023. Tú ya lo has dicho, creo que el surgimiento de Daniel Noboa, que ni siquiera él se veía en una segunda vuelta siquiera, obedece a pues el fenómeno lamentable del asesinato de Fernando Villavicencio, la deficiencia del debate presidencial, entre otros elementos. Yo creo que en este momento incluso hay que considerar que ni siquiera el debate presidencial para 2025 tendrá el mismo formato que el de 2023. Mira que en esa ocasión tuvimos un número de candidatos menor que nos permitió tener a todos juntos, a unos haciendo el ridículo, a otros tratando de presentar propuestas, pero a todos juntos para tener de qué comparar. Hoy, por la cantidad disponible, tendrán que dividirse en bloques y será una historia distinta. Así es que creo que, en definitiva, me atrevo a decir, es muy difícil, altamente improbable que en medio de esto surja un candidato o candidata en el tercer lugar que pueda entrar a pelear el paso a la segunda vuelta, bien sea de Noboa o bien sea de González. Y llegamos a esta coyuntura, además con grandes indefiniciones. Me refiero a lo que sucederá en este periodo de transición
¿Habrá o no una licencia que pide el presidente de la República? ¿Lo pedirán asambleístas que están ya pidiendo incluso acciones de protección para no hacerlo? También con un efecto que ha tenido una situación o ha generado una situación muy dura para todos los ecuatorianos, de la crisis energética, que aún no ha sido superada y que es más bien parte de una especie de apuesta del gobierno de llegar a esta coyuntura ya sin cortes de energía en los hogares de Ecuador. Todo esto genera un ambiente de incertidumbre. Por supuesto que sí, Gustavo, y creo que ese es el principal problema de permitir la reelección inmediata en cargos de tipo ejecutivo. Creo que aquí no deberíamos nosotros estarnos preocupando de nada si tuviéramos un presidente concentrado al 100% en la gestión pública y no midiendo en este momento ya cada paso que da por el impacto que esto puede tener en su candidatura, positivo o negativo. Se cae en demagogia, se cae en populismo, se cae en prácticas que apuntan simplemente a afianzar el electorado, y el gran perdedor es la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano. Entonces yo creo que más allá de hacer el análisis que tú acertadamente ya lo has hecho, del impacto que puede tener el regresar en las próximas semanas de algún tipo de apagón, porque los analistas dicen que como estamos en este momento, la situación aún es insostenible, que haya algún otro tipo de impacto en materia económica o incluso posible recrudecimiento de la situación de violencia, va a impactar en el candidato presidente. Sus decisiones estarán más apuntando a salvar su candidatura que a solucionar el problema de los ecuatorianos. No, creo que en este momento en que además no solo los dos candidatos punteros, sino varios de los colistas hablan de un proceso de reforma profunda de la Constitución o de la Constituyente, bien cabría decirles, por ejemplo, que se empiece a discutir, que nos presenten su opinión y su análisis de lo que significaría la eliminación de la reelección inmediata en cargos ejecutivos, alcaldías, prefecturas o la misma presidencia de la República. Sobre el primer tema que tú decías, constitucionalmente, legalmente no hay opción. El señor Noboa tiene que pedir licencia y tiene que encargar el poder. Esperemos que no haya impunidad algún analista política. Nos decía también que existe una opción tercera que podría ser continuar en funciones, pero no hacer campaña. No, los análisis al margen de la Constitución y de la ley podrán algunos sonarles bien, pero en la práctica vulneran la democracia y el Estado de Derecho, Gustavo. Y la norma es clara. Y aquí tampoco que nos salgan con leguleyadas como que como no es reelección no hay que pedir licencia. La figura incluida en el Código de la Democracia tiene una razón de ser: el no abuso de recursos públicos como candidato ejerciendo un cargo ejecutivo, ejerciendo un cargo legislativo. Así es que no hay alternativa constitucional y legal válida que no sea la de pedir licencia y encargar el poder a quien en ese momento ocupe la vicepresidencia. Ahora nos preguntamos, Mauricio, ¿qué es lo que va a suceder este próximo lunes 23 de diciembre cuando la jueza Nubia Vera dicte su fallo en la acción de protección de la vicepresidenta Verónica Abad? Ahí esto se percibe en un sector importante de la población que apoya al presidente Noboa, que se mantiene en esa misma línea de que el fin justifica los medios, es decir, otra acción del presidente en este sentido aparentemente sería tolerada por este sector de la población, pero desde un punto de vista legal, tomando en consideración el Código de la Democracia, la Constitución ecuatoriana, ¿qué situación se va a presentar en caso de que la jueza dé esa acción de protección a la vicepresidenta Verónica Abad? La señora Abad tendría que retomar plenamente su cargo como vicepresidenta de la República y estar dispuesta a asumir el encargo presidencial cuando el señor Noboa solicite licencia. Pero mira que aún nos queda tiempo y bien haces tú mención al tema. Hoy estamos 20 de diciembre, la campaña empieza los primeros días de enero, aún quedan un par de semanitas en el que podría reactivarse convenientemente el proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral, o que podría, como ya algunos funcionarios de gobierno con prepotencia y lo han dicho, activarse otro tipo de mecanismos para quitarse a la señora Abad de en medio, ¿no? Lo cierto es que quienes se convierten en aplaudidores de la vulneración del Estado de Derecho y el régimen constitucional
son precisamente aquellos que entran en prácticas como las que criticaban en periodos anteriores, demostrando una gran incoherencia, porque no se puede celebrar violaciones constitucionales cuando los violadores son nuestros amigos y simplemente rechazarlas cuando quienes lo hacen nos caen mal. Una ciudadanía dispuesta a justificar cualquier cosa sobre pretexto de la polarización política está condenada a asumir las consecuencias del autoritarismo y el totalitarismo. Y ahí está también de por medio este otro tema, esa opacidad en las declaraciones de la señora Diana Atamain, al referirse al tema de la licencia, que ha sido ya acogido por candidatos asambleístas. Los asambleístas Paul Buestán, Juan Carlos Camacho, han presentado una medida cautelar, o han señalado que lo van a hacer para que no se les obligue a pedir licencia sin sueldo. Argumentan, han recogido esa interpretación que algún constitucionalista hizo originalmente, en el sentido de que se trata de una reelección y no de un primer periodo. Vergonzoso, Gustavo, vergonzoso. Y ahí creo que tenemos insumos, además, para no votar por esos candidatos a la Asamblea que están buscando el favor de los ecuatorianos, de su provincia. Creo que ahí vemos que quien está dispuesto a torcer la Constitución y la ley en beneficio propio es capaz de cualquier cosa. Así es que, independientemente de los nombres, este tipo de acciones lo único que hacen es ratificar a aquellos que deberían entrar en una lista negra, por llamarlo de alguna manera, para no obtener el voto de los ecuatorianos. En todo caso, en el tema de la Asamblea también hay ciertas previsiones que se han dado en el sentido de que habría dos bloques importantes que podrían tomar forma tras las elecciones del próximo 9 de febrero y que serían nuevamente la Revolución Ciudadana y en la contraparte estaría ADN. ¿Cómo se perfila esa situación política en la Asamblea? Mira, ya hemos visto polarización. Ya hemos visto elecciones diferentes para el Ejecutivo y el Legislativo. Ya hemos visto la consecuencia extrema, la disolución de la Asamblea mediante la mal llamada muerte cruzada. Y hemos visto las consecuencias de esa desatinada decisión del señor Lasso en su momento. Estamos frente a un panorama bastante similar. Muchos hablan bastante sueltos de huesos de un fraccionamiento legislativo, por el hecho de que por ahí ingresen 1, 2, 3 legisladores de movimientos políticos provinciales. Lo cierto es que la Asamblea durante los últimos periodos ha tenido grandes bloques minoritarios que en el transcurso del periodo se han ido fraccionando y yo creo que en este momento no va a ser la excepción. Tú sabes que existe mucho el efecto arrastre del candidato presidencial a sus candidatos legislativos. Frente a una polarización, además, como la que se ve en las encuestas actuales, de 2 candidatos y nada más, estaríamos frente a 2 grandes bloques minoritarios en la Asamblea Nacional y algunos bloques minoritarios menores, si vale utilizar el término, con presencia habitual. Probablemente el Partido Social Cristiano, probablemente Pachacutic, algunos candidatos que tengan que ver quizá con el candidato fallido, el señor Topic, pero no un fraccionamiento. En ese sentido, pues sabemos que para lograr buenos resultados en el legislativo, en muchos casos no se requiere solo la mayoría simple, sino una mayoría absoluta y hasta una mayoría calificada, con lo cual veremos indiscutiblemente una pugna ejecutivo-legislativo y quién sabe, me atrevo a decir incluso, dependiendo del resultado, que quien esté en la presidencia de la República, pasado mayo de 2026, pueda echar mano nuevamente de esa figura nefasta de la muerte cruzada para deshacerse, al menos durante 6 meses, de una asamblea que le resulte incómoda. Cabe preguntarse también a Mauricio, ya encaminándonos al cierre de este diálogo, ¿qué ha pasado con los partidos políticos tradicionales de Ecuador, con la excepción de la Revolución Ciudadana sobre la que ya hemos hablado? La crisis de lo que estamos viviendo, Gustavo, y lo hemos dicho en espacios anteriores aquí contigo y con Roxanne, se origina en lo nefastos que son los partidos y los movimientos políticos en Ecuador.
la forma en la que se constituyen, la forma en la que se activan, la forma en la que se presentan a los procesos electorales. Creo que en los dedos de una mano caben, y hasta me sobrarían dedos, aquellas organizaciones con estructura, con buenas prácticas, que respetan la Constitución, la ley y hacen bien las cosas. La gran mayoría de ellas, ten en cuenta además que tenemos más de 270 activas en los distintos niveles de gobierno, están simplemente ahí como vehículos electorales para venderse o rentarse al mejor postor, para acceder al financiamiento público de las campañas electorales y pues de echar suerte. No vaya a ser que ocurra el milagrito y pueda por ahí tener 1, 2 curules y después convertirlas en moneda de cambio de la corrupción y de la negociación política. Entonces hay que estar, creo, ya discutiendo de manera seria, desde la ciudadanía, desde la academia, desde los sectores de medios de comunicación, una reforma al sistema de funcionamiento de la política en Ecuador. No pasa por reformas parche al Código de la Democracia, no pasa por sacar nuevas leyes, pasa por atacar el origen del problema, la Constitución. Ahí hay deficiencias en el sistema del funcionamiento de la política. Solo corrigiendo este error de fondo podremos empezar a depurar el sistema, podremos empezar a tener organizaciones políticas de calidad y mejorar, por consecuencia directa, la calidad de la representación. Creo que ahí gana el país, ganamos los ecuatorianos y no estaríamos preocupados por muchas de las cosas que hemos mencionado en este espacio. De la calidad no sabemos aún, de la cantidad sí, que serán ahora 151 asambleístas. Y no es un problema de cantidad. Si tuviéramos 400, pero todos ellos bien formados, con carrera, conociendo cómo funciona la Asamblea Nacional, no habría el problema que tenemos ahora. Así como si tuviéramos 70 de deficiente calidad, como en los últimos periodos, igual nos estaríamos lamentando. La cantidad, en este caso, es irrelevante, aunque dolorosa, porque la plata sale de nuestro bolsillo para mantenerlos a todos ellos, pero la calidad de la representación podría empezar a corregirse, por ejemplo, eligiendo bien. Creo que nosotros tenemos ese poder del voto, del que tanto hemos hablado contigo, Gustavo, para premiar a quienes actúan bien al interior del legislativo y sancionar a aquellos que, como tú ya señalaste un caso, convenientemente están tratando de torcer la normativa para hacer campaña y seguir recibiendo un sueldito del bolsillo de los ecuatorianos. Bien, gracias, Mauricio, por habernos acompañado. Siempre un gusto, un gran abrazo, Gustavo, Rosana, a nuestra audiencia, y pues si no nos vemos hasta terminar el año, felices fiestas y que 2025 nos traiga un panorama mejor, que en nuestras manos esté cambiar algunos aspectos para no depender exclusivamente de los políticos que solo buscan sus intereses particulares en la gran mayoría de los casos. Declaraciones del doctor Mauricio Alarcón, él es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son